Bien, dice que una persona coloca unas cuantas manzanas en un refrigerador a 15 grados Celsius. Eso será la temperatura de infinito, la temperatura del ambiente, con el fin de enfriarlas con rapidez para los invitados que están a punto de llegar. Las manzanas están inicialmente a una temperatura de 25 grados Celsius. Eso será nuestro TSUI, el TSUI. Y el coeficiente de transferencia de calor nos lo da el coeficiente de transferencia. eh, y nos dice que tomemos como 9 centímetros el diámetro de cada manzana. Y además nos da las propiedades de la manzana, nos da la densidad, su calor específico, la conductividad térmica y la difusividad térmica. ¿Qué nos pide? Que calculemos la temperatura en el centro de cada manzana y en la superficie de la manzana después de una hora que ha estado sometido a una temperatura de menos 15 grados Celsius. ¿Sí? Si después de una hora, si dentro del freezer, dice, está a menos 15 grados Celsius, las manzanas están siendo introducidas a 25 grados Celsius, y después de una hora, ¿cuál es la temperatura en el centro de cada manzana y en la superficie de la manzana? Ok, como dice 9 centímetros, recuerden que el R sub 0, y la distancia del centro de la manzana hacia la superficie será 4,5 centímetros, que llevándolo a metros, 0,045 metros, el R sub 0. ¿Qué hacíamos primero? Calculábamos el número de Biot. ¿Qué es la longitud característica? En el caso de una esfera, que lo vimos, es el radio, ¿no? Justamente el 0,045 metros. Y este coeficiente nos lo da el enunciado, que es 8 watts metro cuadrado grados Celsius. La longitud característica, que es el radio, el R sub 0, ¿no? Que para las esferas hemos dicho que la longitud característica es el radio. El coeficiente de conductividad térmica, que también nos lo da el enunciado, y obtenemos el número de Biot. Como este número de Biot es mayor a 0,1, aquí le está faltando el 0,1, hay que corregirlo. Está faltando el 0,1, ¿no? Por lo tanto, se trata de un sistema de transferencia de calor transitorio. Cuando es menor a 0,1 es concentrado. Bien, con este número de Biot, ¿qué hacemos? Buscamos el coeficiente lambda 1 y el A1 en las tablas que ya vimos anteriormente, pero para esferas, aquí tenemos los dos valores, ¿no? Ya la vimos en la anterior clase, el uso de esas tablas. Bien, podemos calcular el número Fourier. Para ello tenemos la difusividad térmica. El tiempo del enunciado dice una hora, es decir, 3.600 segundos. La longitud característica que habíamos determinado que es el radio, 0,045 metros. Bien, y tenemos entonces aquí un número de Fourier de 0,231. Bien, recuerden que lo que se nos está pidiendo es la temperatura del centro y la temperatura de la superficie. Vamos a calcular la temperatura del centro. Esta es la fórmula que utilizamos para calcular la temperatura del centro de una esfera. El T sub 0 es la temperatura del centro, que es nuestra incógnita. La temperatura del ambiente, que es menos 15 grados Celsius dentro del freezer, y TI es la temperatura inicial. La manzana está a una temperatura inicial de 25. El A1 y el lambda 1 lo hemos calculado hace un momentito de tablas, ¿cierto? Ahí está. Y de la misma manera el coeficiente Fourier, el número Fourier. Reemplazamos, en realidad nuestra incógnita es el T sub 0, ¿no? Utilizamos esta expresión, de aquí despejamos el T sub 0, y encontramos que la temperatura del centro de la manzana es 14,96 grados Celsius. Es la temperatura del centro. Bien, ahora nos pide calcular la temperatura de la superficie. Entonces, para una esfera es esta la fórmula que utilizamos para el cálculo de la temperatura a una profundidad o en la superficie, dijimos, ¿no? Recuerden, aquí está la esfera. El R es la distancia desde el centro a donde estamos calculando la temperatura. En este caso es en la superficie, por lo tanto, recordemos que desde el centro hasta aquí la longitud característica que es el R sub 0. Y nosotros queremos en la superficie, por lo tanto, esta distancia a la cual queremos calcular la temperatura, el R, coincide con el R sub 0, que es la longitud característica, es decir, el radio de la manzana. Por lo tanto, estos dos pues, se anulan. Con este se anula y esto se anula con esto. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, son iguales. Fíjense que aquí lo hemos reemplazado como si fueran iguales para poderlo simplificar. Y aquí ya está simplificado. Bueno, esta es la temperatura, un radio, en este caso, igual a la longitud característica, en un tiempo determinado.
El T infinito es la temperatura del aire, bueno, del ambiente, que era menos 15 grados Celsius. El T sub es la temperatura inicial. El A1, lambda 1 y número Fourier, ya se lo calculó anteriormente. Esto lo tenemos. El seno del lambda 1 sobre lambda 1. Bueno, aquí vamos despejando y encontramos que la temperatura a la cual se encuentra la superficie de la manzana, cada una de las manzanas, es 5,21 grados Celsius. Fíjense, ya hemos calculado la temperatura del centro de la manzana y hemos calculado la temperatura de la superficie. Se nos pide además, o estamos aprovechando aquí, se nos pide calcular la cantidad de transferencia de calor que hay de cada manzana. Una cosa es el calor máximo que puede recibir la manzana sobre la cantidad de calor real. Acá hay una fórmula que nos dice, en este caso para la esfera, eso lo hemos visto en las primeras diapositivas, dice que el calor que recibe una esfera, en este caso la manzana, dividido entre el calor máximo que puede recibir, es igual a toda esta expresión. Entonces, este símbolo que vemos acá, esto de acá, aquí es igual, fíjense, es igual a toda esta expresión. Fíjense, aquí lo tenemos, fíjense. Esto es igual a toda esta expresión de acá, toda esa expresión, ¿ya? Que cuánto era, sería en realidad, si seguimos reemplazando, sería en realidad toda esta expresión, si ustedes se dan cuenta, sería 0,5052, ¿no? 0,50, antes que empecemos a operar, 0,5052 toma este valor. Bien. Vemos entonces, voy a borrar un poquito, está llenando de rayas, ¿no? Ah, pero la tengo, por favor. Hemos esperado, ya, perfecto. Bien, entonces esa cantidad máxima de calor, lo podemos obtener con esta expresión, que es en realidad la temperatura inicial era a 25 grados Celsius la temperatura ambiente. El calor que es transferido desde la manzana hacia el ambiente, el calor específico en este caso de la manzana y la masa. Hay una masa de 0,3206 gramos. Veamos el enunciado si nos da la masa. Efectivamente, nos tendría que estar dando la masa. Tan, tan, tan. Ah, no, pero nos da tenemos el volumen. Con el volumen podemos calcular la masa, seguramente. Ah, aquí arriba está, ¿ves? Claro, tenemos la densidad y tenemos el volumen. Con esto podemos calcular la masa. El volumen para una esfera, 4/3 pi por el radio al cubo, ¿no? La densidad de la manzana nos lo dan como dato. Recuerden que el radio era 0,045. Encontramos la masa. Esta masa es la que reemplazamos acá. Tenemos el calor específico de la manzana. Tenemos la temperatura inicial. La manzana estaba a 25 y la temperatura del ambiente estaba a -15. Hay una transferencia de calor máximo que pudiera darse entre la manzana y el medio ambiente, que es de 48,86 kilojulios. Es el flujo de calor máximo que puede haber entre el ambiente y la manzana. Sí, he notado que hay un pequeño errorcito de cálculo. Y lo vamos a corregir, por favor, para lo que ya. Estaba en la diapositiva 44 cuando lo revisemos. Bien, dice que el calor que recibe sobre el calor máximo que puede recibir esta esfera es igual a toda esta expresión. 1 por esta expresión de acá, que aquí le hemos puesto 0,749, pero si revisamos acá arriba, voy a borrar un poquito de esto de acá. Vamos a llenar mucho. Ok, ok. Dice, aquí tenemos esto. Y esto aquí es igual en realidad a esto de acá también. A la temperatura, en este caso, de la superficie. Parece que no lo estamos haciendo el cálculo directamente, le he puesto 0,749. Aunque debería ser lo mismo. Igual a esto o igual a esto. Ahora, esto de acá, fíjense, sí lo hemos calculado. Sí lo hemos calculado, si vamos revisando. Toda esta expresión es 0,5052 en realidad. Y nosotros le estamos poniendo, fíjense, 0,749, aquí hay un pequeño error. ¿Ya?
pequeño error que hay que corregir. Entonces, modificamos ahí arriba y aquí no lo hemos hecho, por favor. Bien, por el seno de lambda 1 menos el lambda 1 por el coseno de lambda 1 sobre el lambda 1 al... Eso nos permite real escribir en la parte superior máximo encontramos el calor real que recibe la manzana, que es solamente 19,6 julios. ¿Sí? Eso es lo que se nos pedía ahí en ese caso. Y que no se olviden, por favor, para lo que están viendo en la diapositiva 44, aquí le hemos colocado 0,749, cuando en realidad vemos que es esta expresión de acá, es 0,5052. ¿Ya? Ok, perfecto. Vamos a... En realidad aquí para adelante ya todos se vuelven muy repetitivos, realmente repetitivos, pero bueno, vamos a hacer este. Dice, las frutas cítricas son muy susceptibles al tiempo frío y a la exposición prolongada a temperaturas por debajo de la de congelación. Estas las puede destruir. Considere una naranja de 8 centímetros de diámetro. ¿Sí? Eh, Llevándolo a metros, 0,08 metros. El radio, que es la longitud característica, para una esfera, recuerden que es el radio la misma, va a ser 0,04 metros, que lo tenemos fíjense. En un principio dice que esta naranja se encuentra a 15 grados Celsius. Es lo que llamamos el té sui, ¿cierto? En una noche se mueve un frente frío y la temperatura ambiente cae hasta menos 6 grados Celsius. Esto sería el té infinito. Un coeficiente calor no da el coeficiente calor, no da las propiedades del agua para la naranja. Dice que vamos a utilizar las propiedades del agua como si fueran para la naranja. Bueno, y estas condiciones se mantienen durante 4 horas, es el tiempo de duración. Es decir, 240 minutos, ¿no? Eso habrá que llevarlo a segundos en su momento. Bien, nos pregunta si determinemos alguna parte de la naranja se congelará esa noche. Nos dan las propiedades de la naranja, su conductividad térmica, densidad, calor específico y la difusividad térmica. Ahora, vamos a asumir que la temperatura de congelación es 0 grados Celsius. Entonces, obviamente la parte que primero tendría que enfriarse o dar más de temperatura en el caso de la manzana, ya que el medio ambiente está a -6, tendría que ser la superficie, ¿no? Entonces, si calculamos la temperatura de la superficie y esa temperatura de la superficie de la manzana es menos de 0 grados, significa que se está congelando, tomando como punto de referencia el 0 grados Celsius para la congelación. Si la temperatura de la superficie en estas 4 horas que va a estar es mayor a 0 grados Celsius, significaría que ninguna parte de la manzana se está congelando. Y lo primero que calculamos es el número de Biot. El número de Biot, tenemos el coeficiente de convección, tenemos la longitud característica, que es el radio, recuerden, tenemos la conductividad térmica, ¿no? Un Biot de 1,051. ¿No? Con ese número de Biot que hacemos, nos vamos a la tabla, en este caso para una esfera, y calculamos el lambda y el A sub 1. Luego, el número de Fourier, tenemos aquí el coeficiente de difusividad térmica, el tiempo era 4 horas, lo hemos llevado 1 hora, tiene 3.600 segundos, y la longitud característica sabíamos que era de 8 centímetros, es decir, 4 centímetros de radio, o 0,04 metros la longitud característica. Y el número Fourier nos da 1,224. ¿Qué hacemos con ese número Fourier? Ahora queremos calcular la temperatura de la superficie. Esta es la fórmula para una esfera, para calcular la temperatura de la superficie, dijimos la misma que vimos hace un momento, cualquier, o en todo caso, en cualquier punto de a una profundidad que uno quisiera pues, calcular. Bien, entonces, de la misma manera como vamos en la superficie, este R con este R sub 0 se igualan y se simplifican. Queda en realidad esta expresión, ¿cierto? Nos queda esa expresión. Vamos reemplazando. ¿Cuál es la temperatura de la superficie? Es esta. La temperatura a un determinado R, en este caso a un R que es igual al R sub 0.
El T infinito era, que es la temperatura del ambiente, menos 6 grados. El T sui, que es 15 grados. El A sub 1 y el lambda sub 1 lo tenemos acá. Aquí otra vez lo volvemos a reemplazar. Fíjense. Bueno, y vamos despejando y encontramos que es que la temperatura de la superficie es menos 5,17 grados Celsius. ¿Eso qué significa entonces? Eso significa que, bueno, en este caso la manzana, la superficie era naranja, no me olvidé, era una fruta cítrica, habla, una naranja, sí. La temperatura de la superficie en 4 horas sometida a esa temperatura alcanza menos 5,17, es decir, por debajo del 0 grados Celsius, lo que significa entonces que estas naranjas sí se van a congelar. ¿Sí? ¿Alguna consulta, chicos? Vamos a hacer, bien, acá tenemos un ejercicio de un pollo, es prácticamente lo mismo, una red de un canal, aquí trabaja con un cilindro, hagámoslo este más que es a través de un cilindro, a manera de variar, hemos hecho con placas, hemos hecho con esfera, una red que vamos a asumir que es un cilindro. Una red abierta en canal tiene esta conductividad, esta difusión térmica, nos da la masa de la red. Inicialmente está a una temperatura de 37 grados Celsius. Ese sería el T suino, ¿eh? Se va a enfriar por medio de aire refrigerado a menos 10. Esto será el T infinito. Y el cual fluye a una velocidad de 1,2 metros sobre segundo. Muy bien. Perfecto. Nos da el coeficiente promedio de transferencia de calor entre la carne y el aire. Está muy bien. Vamos al H. Visualizando la red como un cilindro, nos da el tamaño de 24 centímetros de diámetro y de 1,4 metros de altura. Es decir, acá hay un diámetro de 24 centímetros y el tamaño largo es de 1,4 metros de altura. Y descartando la transferencia de calor desde la superficie de la base y de la parte inferior, determine cuánto tiempo va a transcurrir para que la temperatura del centro de la red llegue a 4 grados Celsius. Y de la misma manera determine si alguna parte de la red se congela. En otras palabras, habría que calcular la temperatura de la superficie. ¿A qué temperatura llega la superficie? ¿En qué tiempo dijimos? Se me fue, pero aquí estaba en una hora. Ay, no me acuerdo, no lo pide. Nos pide cuánto tiempo y nos pide también si alguna parte de la red se va. Claro, vamos a tener el tiempo, que tardamos en llevarlo hasta 4 grados Celsius el centro, y ahí vamos a tener que calcular la temperatura de la superficie en ese tiempo. Si esa temperatura de la superficie es menor a 0 grados, pues sí, se estaría congelando la parte superficial de esta red abierta. Bien, lo primero, vamos a calcular el número de Biot. El coeficiente de convección, perfecto, la longitud característica. ¿Qué es la longitud característica? Recuerden, es el radio. Esto estamos trabajándolo como un cilindro. Es como si esto fuera un cilindro, así, ¿no? Un cilindro. Entonces, nos dice el enunciado que tiene un diámetro, ¿dónde está? Por aquí estaba el dato. Acá está, de 24 centímetros de diámetro. El radio será 0,12 y 0,12 metros. Nos da la conductividad térmica también por acá hasta de 0,47 watts metros sobre grados Celsius. Y obtenemos un número de Biot de 5,617. Muy bien, perfecto. ¿Qué hacemos con ese número de Biot? Pues en la tabla 4.2, pero en la columna de cilindros, ojo, ¿no? Revisamos, encontramos el lambda y el A sub. Con esos dos datos, ¿qué hacemos? Venimos a calcular la temperatura del centro la fórmula que se utiliza para calcular la temperatura del centro, que es esta, aunque en este caso tenemos la temperatura del centro, porque si revisamos la temperatura del centro es 4 grados, es la temperatura a la cual queremos llevar el centro. La temperatura de la superficie, bueno, perdón, del entorno es menos 10 grados Celsius, tenemos. La temperatura inicial a la cual está la red es 37 grados Celsius, tenemos también. Lo que no tenemos es el número Fourier. Tenemos aquí el lambda 1 y el A1, ¿no? El A1 y el lambda 1. Reemplazamos, bueno, en todo caso, despejamos de esta expresión y encontramos el número de Fourier. ¿Para qué requerimos este número Fourier? Para calcular el tiempo.
porque solamente aquí en la fórmula del número Fourier tenemos el tiempo. ¿Tiempo de qué? De poder llevar esta red de 37 grados Celsius, en una temperatura inicial, la temperatura uniforme, llevarla a una temperatura del centro de 4 grados Celsius, ese tiempo. Bueno, aquí tenemos dentro de la información, acá está, la densidad térmica 0,13 por 10 a la menos 6. Esto, no, ya estamos despejando. El número Fourier, 0,396, perfecto. La longitud característica al cuadrado, muy bien. Obtenemos 43.864 segundos. Eso llevándolo a horas, equivale a 12,18 horas. 12,18 horas necesitamos para poder llevar esta red que está a 37 grados Celsius, su centro, llevarlo a 4 grados Celsius, el centro de esta red. Pero necesitamos calcular la temperatura de la superficie de la red. Y como esto es un cilindro, esta es la fórmula que nos permite calcular la temperatura en un punto determinado del cuerpo, en este caso el cilindro, en este caso en la superficie, por lo que entonces este R y este R sub 0 se van a simplificar, nos queda solamente esto. ¿No? Muy bien. Esta es la temperatura de la superficie. El T infinito, bueno, primero, antes que nada, nosotros debemos encontrar este J sub 0. ¿Dónde encontramos este J sub 0? Pues, esta columna de acá, esta tabla, que también la tienen ustedes ahí, fíjense, encontramos aquí el J sub 0. ¿Pero con qué entramos? Entramos con el lambda, lambda 1. Aquí en la fórmula le ponen ese símbolo como un N, ¿no? Nuestro lambda 1, revisemos cuánto, era 2,027. 2,027 está entre estos dos valores. Es que hemos hecho una pequeña interpolación, ¿sí? Y eso no, hemos obtenido 0,2084. Ya fíjense, no es que sea un J0 multiplicado en lambda 1, sino que este J0 lo encontramos en esta tabla, pero a esta tabla entramos con el valor del lambda 1, que es esta columna de acá, que ahí dice n en realidad, pero es el lambda, ¿ya? Bien, entonces, y además tenemos el ASU1, tenemos el lambda, vamos reemplazando acá. El número de Fourier lo calculamos a su momento. Tenemos la temperatura de la superficie y tenemos la temperatura inicial. ¿Qué calculamos? La temperatura perdón, tenemos la temperatura inicial, ¿no? Y calculamos la temperatura de la superficie. Muy bien. Entonces, esa temperatura de la superficie es menos 7,08 grados Celsius. Menos 7,08 grados Celsius es la temperatura de la superficie de la red. La pregunta entonces, ¿será que se congela la red? Sí, la superficie está llegando a menos 7,08 grados Celsius, ¿no? Por lo menos la superficie de la red se está congelando porque está por debajo de la temperatura de congelación. ¿De acuerdo, chicos? En realidad,